Bendiciones y bienvenido a su programa Levantando Déboras, un programa en español del Ministerio Shalom Shalom con su anfitriona, la doctora Marisol Pelzer. Dios les bendiga, hermanos y hermanas que nos están mirando. Amén. El programa de hoy es bien lindo. El programa se trata el don espiritual de tener control propio o dominio propio. Amén. Tenemos que tener dominio propio, no podemos ser personas impulsivas. Tenemos que estar guiados, no por la carne, sino por el Espíritu. Amén. Pero antes de empezar, vamos a orar. Amén. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, que nos ayuda a tener dominio propio. Gracias a tu palabra, que nos enseña la importancia de tener dominio propio, de controlar los deseos de la carne. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña, que nos disciplina y nos entrena, Señor, para que nosotros seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a Gálatas, el capítulo 5, del 16 al 21. Amén. Aquí vemos que este capítulo habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Amén. Vamos a leer capítulo 5, versículos del 16 al 21. Amén. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, y que tengan que dominio propio, que se puedan autocontrolar. Eso es uno de los frutos del Espíritu. Porque fíjese, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el de Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. ¿Qué nos dice? Que no debemos gratificar la carne, ¿verdad? Que no debemos de rendirnos a los deseos de la carne, ¿verdad? Porque si somos guiados por el Espíritu ya no estamos bajo la ley. Porque, hermanos, nadie puede satisfacer todas esas reglas que están en el Tanakh y en el Torah sobre la ley. Nadie. Por eso fue que Dios mandó a Jesucristo. Entonces, si somos guiados por el Espíritu, estamos bajo la gracia y bajo el pacto de fe en Cristo Jesús. Amén. Y eso es bien importante. Fíjense son las obras de la carne. Y las manifestaciones son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca a los cuales os amonesto, como ya es dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces tenemos que tener dominio propio en no participar en estas cosas, porque las personas que participan en estas cosas no heredan el reino de los cielos. Amén. Entonces eso es tan importante, tener dominio propio, no rendirnos a la carne en el nombre de Jesús. Fíjense que hay dos clases de personas. Vamos a ir a Romanos 8, 5 y 6. Las personas que viven en la carne y las personas que viven en el Espíritu. En Romanos 8, 5 y 6, vamos allá, vamos a ver qué dice la palabra. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces aquí vemos las personas que piensan según la carne y las personas que piensan
según el Espíritu. Amén. Fíjese. Wow. Entonces, si usted vive según la carne, usted vive según sus deseos egoístas. Usted tiene una naturaleza que se revela contra la palabra de Dios, ¿ok? Y todos fuimos rebeldes en algún momento. Tenemos que cuidar esos deseos egoístas y erradicarlos de nuestras vidas, porque eso es vivir en la carne. No queremos usted ni yo vivir en la carne. Pero los que son guiados por el Espíritu, esos son los que son la gente que viven en el Espíritu, que son guiados, que se someten, que son a lo que el Espíritu Santo está hablando. Vamos a ver qué dice el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, hermano, y no queremos morirnos, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, es vida y paz. Entonces, ese don de control propio nos ayuda a vivir en el Espíritu por el medio de sometimiento, siendo guiados por el Espíritu Santo, y esto nos lleva a vivir en paz perfecta, en shalom, shalom, y ¿qué más? Y nos da vida eterna en Cristo Jesús. Por eso el dominio propio es muy importante. La disciplina del cristiano es esencial. Vamos a ir a 2 de Timoteo 1:7. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 1:7, que nos dice aquí, amén. Eso está lindo, gloria a Dios, Señor. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, mire, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él nos ha dado la habilidad cuando nosotros venimos a Él, cuando nosotros nos sometemos a Él, cuando no es nuestra fuerza, sino cuando estamos en las fuerzas del Señor por medio del Espíritu Santo, Él nos da fortaleza para tener dominio propio. Él nos da la fortaleza para poder servir al Señor y cumplir todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Fíjese, gloria a Dios. Eso está tremendo. Fíjese, en el 9, en quien nos llamó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fíjese, si tenemos dominio propio, nos sometemos al Espíritu Santo, el Señor nos capacita y nos da la habilidad y el poder por medio del Espíritu Santo, nos motiva para poder servir en amor y cumplir las obras que fueron escogidas antes de los tiempos para que nosotros hiciéramos, ¿verdad? Pero eso requiere gran disciplina, de tomar pasos de fe en el Señor. ¿Para qué? Para usar los dones espirituales que Él nos ha dado y cumplir los propósitos y los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Pero no lo podemos hacer si no tenemos dominio propio. Yo he tenido que aprender a no ser impulsiva, amén, porque muchas veces las personas me llaman pidiendo consejería. Entonces, tengo una respuesta, pero he aprendido que la respuesta rápida no necesariamente es la respuesta que el Espíritu Santo quiere que yo les dé. Entonces he tenido que aprender a tener dominio propio y esperar en el Señor y las instrucciones que el Espíritu Santo tiene para mí, no contando con mis dones, con mis habilidades, sino en las habilidades
y la guianza del Espíritu Santo. Eso es esencial. Tenemos que ser pacientes. Un hombre que es paciente es un hombre que no se desespera, es una persona que se controla, ¿verdad? Vamos a ir a Proverbios 16:32. Amén. Gloria a Dios. Los proverbios son fuente de sabiduría, hermano. Yo he aprendido, he estado leyendo últimamente muchos de los proverbios y es una gran fuente de sabiduría. Fíjense lo que dice aquí. Tenemos que ser pacientes. Para ser pacientes tenemos que tener, ¿qué? Dominio propio. Amén. Mire lo que dice. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¡Wow! Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. ¡Wow! Usted quiere ser fuerte, poderoso en el espíritu, usted tiene que ser lento en airarse. ¡Wow! Porque eso le da a usted la habilidad de mirar más allá de la situación. Sino, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tú quieres? ¿Cómo tú quieres que yo conteste? ¿Cuál es la sabiduría, el conocimiento y que tú quieres yo conteste esta situación? No podemos ser impulsivos. Tenemos que tener dominio propio. No tenemos que contestar en ese mismo momento. Vamos a ir a 18:21. Tenemos que controlar nuestra lengua. Amén. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¡Wow! Entonces, tenemos que tener dominio propio, aun cuando vamos a dar consejos, como estamos viviendo, porque la manera que contestamos, las maneras que actuamos, en eso el poder de la lengua tiene vida y muerte. Y el que la ama comerá de su fruto. ¡Wow! ¡Wow! Eso está tremendo. Entonces tenemos que usar la lengua, hermano, con sabiduría, con conocimiento de la palabra y discernimiento. Y para poder hacer eso hay que esperar en el Señor, para que el Señor nos dé cuál versículo bíblico, qué parte de la Biblia es aplicable para esta situación, para que sea de edificación y de bendición para esta situación o para las vidas que son afectadas por lo que está pasando. Amén. Eso es importante. Vamos a ir a Proverbios 25:28. Ese es poderoso. ¿Qué dice este versículo? Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El hombre que no se controla, que no tiene dominio propio. O sea, es como una ciudad derribada y sin muro. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Una ciudad que no tiene muros y que los muros están derribados, ¿verdad? Es una ciudad que está vulnerable. Entonces, cuando nosotros no tenemos dominios propios, somos vulnerables. Amén. Perdemos, una pared es hecha para protección, entonces perdemos nuestra protección, porque la sabiduría y el conocimiento de la palabra nos protege. Amén. Hay puertas abiertas para nuestra propia destrucción. Cuando un muro está derribado, hay lugares donde el enemigo se puede meter y puede atacarnos. Amén. Entonces tenemos que tener dominio propio, es esencial. ¿Okay? Porque, hermano, no es como terminamos la carrera, sino como empezamos la carrera, sino cómo la terminamos. Y si hay veces por falta de dominio propio somos descalificados. Fíjese, el rey Saúl se metió en problema porque no esperó por el profeta para que hiciera el sacrificio. No tuvo dominio propio. Entonces tenemos que saber esperar en el Señor,
en esa respuesta, en el nombre de Jesús. Vamos a 1 Corintios 9:27. Amén. ¿Qué dice? Gloria a Dios. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Wow. Tomo que es dominio. Cuando pones a alguien en servidumbre, a tu cuerpo en servidumbre, tú lo dominas. No sea que habiendo sido heraldo, alguien que anuncia para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, aquí él está hablando que él es el heraldo, ¿verdad? Que él predica las buenas nuevas, pero que él tiene que ejercitar dominio propio, ¿verdad? Para continuar fiel a Jesucristo y terminar la carrera para no ser eliminado. Entonces, es muy importante que tomemos dominio propio de las obras de la carne, porque las personas que participan en las obras de la carne no heredarán el reino de los cielos, ¿ok? Eso es tan importante. Tenemos que cuidarnos, amén. Cuidarnos. Vamos a ir a 1 Corintios 6, del 12 al 20. Tenemos que cuidarnos de una manera que vivamos de una manera que honra y complace a Dios con nuestros cuerpos, amén. Y de eso se trata 1 Corintios 6, del 12 al 20. Amén. ¿Qué dice? En esta sección están hablando cómo glorificamos a Dios con nuestro cuerpo. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas todas no todas convenientes. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No podemos dejar que nada nos domine. Tenemos que vivir una vida en balance, ¿ok? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor también, a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¡Wow! Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Miren lo que dice. Huid de la fornicación. Tenga dominio propio. Debemos tener dominio propio. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornifica con su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Hermano, nuestro cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo y por eso tenemos que tratarlo bien, cuidar nuestra salud, hacer ejercicio, dormir, tener una vida balanceada, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Eso está tremendo. Pero para vivir así, hermano, tenemos que vivir en fe. Y en una fe genuina. Amén. Tenemos que ser fuertes en el Señor. Yo quiero que lea 2 de Pedro 1, del 3 al 11, que dice que por medio de la fe nosotros somos guardados por el poder de Dios. En fe, entonces nosotros declaramos, Señor, que tenemos dominio propio. Gracias, Señor, por el dominio propio, que tu Espíritu Santo nos ayuda a tener dominio propio, Señor, por la fe. Y una fe que es genuina, que es real y verdadera, en el nombre de Cristo Jesús. También la palabra nos dice que tenemos que ser fuertes en el Señor. En Efesios 6, del 10 al 18, nos dice que tenemos que ponernos la armadura de Dios. Y esto es esencial, ponernos las armaduras de Dios. Y también, miren, el libro de Tito dice que tenemos que tener dominio propio. Vamos a ir allá. Capítulo 2, del 1 al 14, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¡Wow! Eso es tan importante, tan importante. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, a tener que dominio propio. Fíjense en el 6. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, ¿verdad? Y fíjese, esta palabra dice que sean prudentes, y esa palabra en inglés es la palabra que tengan temperate, ¿okay? Tengan prudencia. Esa palabra se relata, tiene que ver con un dominio propio que no te permite participar en conducta excesiva, en conversación, en conducta física o en cualquier otra área de tu vida, ¿ok? Y tenemos que vivir nuestras vidas sabiendo que el regreso de Jesucristo es inminente, ¿verdad? De acuerdo a 1 de Pedro 4:7, orando continuamente, amándonos los unos a nosotros, siendo generosos y amables con los unos con los otros, sirviéndonos los unos a los otros en amor y usando los dones espirituales que el Señor nos ha dado para edificarnos los unos a los otros, proclamando las buenas nuevas, sirviendo al Señor y siendo fieles a Cristo en las buenas y en las malas, hermano. Eso es esencial. Y yo quiero terminar, eso es tan importante, que debemos de caminar en dominio propio. Y la única manera de caminar en dominio propio es confiando y sometiéndonos al Espíritu Santo. Si usted trata de caminar en dominio propio por su fuerza, no lo va a poder hacer. Pero en el Espíritu sí lo va a hacer. Todo lo puesto en Cristo que nos fortalece. Amén. So vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor. Señor, nosotros te pedimos que tú nos ayudes por medio del Espíritu Santo a caminar con prudencia, con control, con dominio propio, de acuerdo a tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, a vivir vidas santas, vidas que sean agradables a ti, Señor. Vidas, Señor, en que nosotros te servimos y cumplimos los planes y los propósitos que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermano, yo quiero que usted se suscriba a nuestra página de YouTube, donde puede ver los programas de Levantando Débora, de Shalom Shalom en inglés y en español y en árabe.
vaya a YouTube, a shalomshalom.org. Y también le quiero invitar que vaya y compre el libro que el pastor Dexter y yo escribimos en inglés, Do We Honor God with Our Lips, but Not with Our Hearts, que lo puede comprar en Amazon Kindle. Pronto el libro será en español, para que es un libro lindo. Se trata de cómo examinarnos nuestras vidas y vivir vidas que honren a Dios con nuestros corazones. Amén. Este ha sido su programa Levantando Déboras, un programa en español del Ministerio Shalom Shalom con su anfitriona, la doctora Marisol Pelzer. Dios le bendiga y hasta la próxima semana. Bye bye.